Vamos a buscar, hermanos, en este inicio de la clase número 2, el empezar a introducirnos ya a lo propio del libro. La semana pasada estuvimos hablando acerca de algunos aspectos introductorios en cuanto al contexto. Hoy vamos a tomar un apartado que se llama para el lector. Es como una introducción, vaya, que hace al escrito dos ministros de aquel entonces, que es Goodwin y Philip Now, dos teólogos puritanos del siglo XVII, que aunque, ojo, hermanos, qué interesante es el analizar con detenimiento la carta al lector. Estos hombres no concuerdan al 100% con lo que dice John Cotton en el libro, en sus postulados. No concuerdan al 100%. Y eso es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de que no concuerdan en el 100%, lo ponen como una regla muy útil para las iglesias. A pesar de que ellos advierten que no concuerdan al 100%. E inclusive en esa carta ellos hacen referencia al por qué no concuerdan, ¿no? Esto es importante, hermanos, porque de esta manera nosotros podemos ver cómo a través de la historia no necesariamente se tiene que tener una, un acuerdo doctrinal al 100% en algunos aspectos para poder ser edificado, hermano. Estos hombres, sus iglesias y de ellos fueron edificados a través de los escritos de este hombre, John Cotton, pero no concordaban al 100%. Es algo muy curioso, hermanos, es algo muy curioso. Y eso es lo que me gustaría que tratáramos de analizar, hermanos, ¿sí? Tratar de ver lo que es el congregacionalismo, pero con un ojo crítico, hermanos. ¿A qué me refiero con un ojo crítico? Identificando los aspectos que son bíblicos y aquellos que no. Hoy no vamos a tocar tanto aspectos bíblicos, hermanos, porque esta es una introducción mm, más un poco en el sentido político, no tanto político en el sentido como lo conocemos hoy cuando hablan de política, ¿no? Sino más bien en el sentido del gobierno de la propia iglesia, hermanos. El entorno político dentro de la iglesia es lo que abarca más esta carta al lector. Vamos a estarla leyendo, hermanos. Yo espero que nos lleve alrededor de 2 sesiones estar analizando esta, porque es importante, hermanos, y es algo extensa. Para después empezar a ver ya el libro en sí, lo fuerte del libro en cuestiones doctrinales, hermanos. Si ustedes alcanzaron a leer, quienes ya tienen el libro, alcanzaron a leer una parte, y ahorita comentaba con mi hermana Saraí, hermanos, uno tiene que entender el libro, creo yo, bajo 3 perspectivas. Primera, la del primer autor que escribe un prólogo o una introducción, que es Renningham, quien cita, hermanos, textualmente a Matthew Bingham en las primeras hojas sobre el nombre que cree correspondiente deberían de llamarse los bautistas particulares, los bautistas reformados, los bautistas confesionales, como le querramos llamar, es decir, los que estamos adheridos a la Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Y él dice, deberían de llamárseles de una forma más correcta congregacionalistas bautísticos. En su escrito, esta tesis, esto parte de una tesis doctoral, hermanos, una tesis que es muy cara. Yo la tengo en versión digital, hermanos, y costó cerca de 2,000 y cacho, y en promoción, hermano. Es una tesis doctoral, este,
En la traducción dice un nombre un poquito muy complicado, hermanos, porque dice congregacionalistas con distintivos bautistas. Acá le hacen una traducción un poquito más complicada, congregacionalistas bautísticos. Pero esto es únicamente, hermanos, para que lo tengamos como referencia si por algún lado lo escuchamos, hermanos. ¿Sí? Si por algún lado usted escucha a alguien hablar de congregacionalistas bautísticos, congregacionalistas con distintivos bautistas, bautistas reformados, bautistas particulares, bautistas confesionales, son lo mismo, hermanos. ¿Sí? Si estamos de acuerdo, son lo mismo, nada más que conocido de diferentes formas por diferentes gentes, hermanos. El nombre más usado, hermanos, para muchos es bautistas particulares, por lo que ya hemos estado estudiando. En la actualidad se identifican más como bautistas reformados, pero al final de cuentas es lo mismo, hermanos. Ese por un lado. Por otro lado, hermanos, está el objetivo del editorial al transcribir este libro. Lógicamente, hermanos, el objetivo de la editorial al transcribir este libro en específico, y comentábamos algo la semana pasada, es recuperar esa herencia bautista, la práctica eclesiológica que los bautistas particulares del siglo XVII tenían. Esto específicamente en cuanto a su gobierno, recuperar esa práctica. Pero para poder recuperar esa práctica, el autor primero tiene que hacer referencia, perdón, el editorial, la segunda carta, hermanos, le escribe el editorial. El libro tiene una carta introductoria, un prólogo, una introducción, que es de Renningham, y luego después tiene otra introducción que es del pastor Jorge Rodríguez, ese es del editorial, y ahí explican el por qué traducen este libro, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas importantes, hermanos, es decir, sí, es el congregacionalismo, pero el congregacionalismo no es democracia, como lo estuvimos viendo en veces pasadas. No es la democracia. Y trata de, con este libro, dar a entender en el escenario actual qué es congregacionalismo y que no es democracia. Pero aquí el autor ya empieza a ver algunos aspectos un poco más de lo que se estaba viviendo en ese entonces, hermanos, aquí en esta carta para el lector, que es donde vamos a empezar a leer, hermanos. A partir de aquí es donde vamos a empezar a leer, hermanos. Yo voy a estar leyendo, hermanos, y vamos a ir comentando qué vamos entendiendo sobre este punto. Yo espero, hermanos, que en el transcurso de la semana, si el Señor lo permite, lleguen los libros para, o por lo menos para cuando empecemos a leer la parte gruesa del libro. ¿Qué es la parte gruesa del libro? Lo que escribe John Cotton. Esas son introducciones prácticamente, hermanos. ¿Sí? Pero, hermanos, mientras nos vamos a ir yendo parte por parte de forma detenida, hermanos, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que salga, hermanos, duremos lo que duremos, detenga, hermano, y pregunte. De hecho, hermano, eso es algo bien importante, hermano, porque este es lo que les comentaba, hermano, específicamente este libro tiene términos complicados, hermano. Yo se los comenté, hermanos, la primera vez que yo leí este libro, hermanos, que lo leí en inglés, aún traduciendo los términos al español, son complicados, hermano. Y yo creo que sí, hermanos, vamos a tratar de hacer algún vocabulario, ¿cómo se llama? Sí, no, vocabulario de palabras. Todos sabemos que es democracia. ¿Cómo se dice? Ciertas cositas así que a veces las mencionamos, pero si a lo mejor haya que no entienda hablando del gobierno. Sí, de hecho eso sí va a ser importante, hermanos. ¿Sí? Y vamos a tratar de estar sacando esas glosario, me dijo Jenny, es un glosario de términos lo que se ocupa, un glosario de términos acorde a el libro,
para que nosotros vayamos entendiendo de mejor manera. Pero por lo pronto, hermanos, nos vamos a ir lento, hermanos, ¿sí? Nos vamos a ir lento. ¿Por qué, hermanos? No es que el libro anterior que leímos o los libros anteriores que hemos estado estudiando, hermanos, sean más sencillos. Todos vimos que, hermanos, le aprendimos muchísimo, hermanos, y hubo muchas cosas, hermanos, que tuvimos que reformar, entendiendo con base a lo que los libros estos nos enseñaban y con el respaldo bíblico correspondiente. Pero las terminologías que usa hermanos, quizás se nos puedan complicar más. Hermanos, se los pongo así sencillo, hermanos. Este libro, yo creo, hermanos, que tiene un vocabulario tan técnico que está más enfocado a seminaristas, a pastores, a ministros. Ese fue el objetivo, ¿no? Nosotros nos estamos aventurando a hacerlo como iglesia, hermanos, porque creemos que es necesario que la iglesia entienda esto, hermanos. Creemos que es necesario, hermanos, que cada iglesia sea un seminario prácticamente, hermanos. Creemos que es necesario, hermanos, que así como se demanda ministros preparados y con doctrina sólida, es necesaria también que los miembros empiecen a tener doctrina sólida y empecemos a crecer en eso, hermanos. Por eso nos vamos a ir yendo, hermanos, de esa manera. Y nos vamos a ir poco a poco, hermanos. Repito, cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, hermanos, diga. Van a quedar las clases, están quedando grabadas en el canal de YouTube, hermanos, se van a estar pasando. ¿Por qué, hermanos? Porque usted se va a dar cuenta, hermanos, perderse una clase de esto, al querer retomar, le va a mover todo, hermano. Entonces es necesario también estarlas repasando en el YouTube, hermano, en el canal de la iglesia. Pero bueno, hermanos, vamos a iniciar. Si usted tiene alguna duda, hermanos, con toda confianza me detiene y lo platicamos. Dice, hermanos, el libro, las mayores conmociones en los reinos. Iniciamos, hermanos. ¿Qué significará las mayores conmociones en los reinos? ¿Qué creen para ustedes que signifique? ¿O qué entendemos por conmociones? ¿Qué más, hermano? Pudiera ser controversias. Sí, hermanos, podemos dejarlo así como conflictos, debates. Permítame tantito. Sí, pueden ser como conflictos, controversias, debates. Los traductores acá, hermanos, ponen como movimientos de perturbación, tumultos, levantamientos, es decir, no solamente una controversia que puede generar una discusión sana. ¿Sí? Tenemos que entenderla desde ese punto de vista, hermanos. ¿Sí? Cuando dice conmociones en los reinos, son los mayores eventos de rebelión, hermanos, en los reinos. ¿Sí? No es solamente un simple debate, va más allá, hermanos, ¿sí? Las mayores revueltas, ¿sí? Se han suscitado y mantenido en su mayor parte por el poder, ¿sí? Y las libertades de los gobernantes. Por el poder y las libertades de los gobernantes. Y los gobernados. Es decir, hermano, los tumultos más grandes, las guerras, por decirlo de alguna manera, dentro de un reino, ¿sí? Se suscitan en su mayor parte por no tener en claro tanto el poder y las libertades que tienen tanto quien gobierna como quienes son gobernados. ¿Sí está más o menos claro, hermanos, esto? ¿Sí? ¿Cuáles son los principales, hermanos,
detonadores de conflicto dentro de un reino, el no tener bien en claro hasta dónde llega tu poder y el no tener bien en claro hasta dónde llega tu libertad, tanto como gobernante como gobernado. ¿Sí? Hoy vemos, hermanos, la situación que se está viviendo aquí en México, hermanos, muchas veces muy lamentable por parte de muchos cristianos, donde ahorita inclusive ya empieza a haber, y a lo mejor usted lo ha visto, ofensas entre cristianos. Digo, si hay ofensas entre el mundo, hermano, la gente del mundo, no estoy diciendo que es justificable, pero es esperable, se espera. Pero lamentablemente hay ofensas entre cristianos porque dentro del pueblo cristiano, por alguna convicción u otra, algunos estaban a favor de quien ganó en cuanto a la política y algunos estaban a favor de quien perdió. Y ahorita están saliendo muchos cristianos y lamentablemente dentro del ámbito reformado eh, en contra de el gobierno que ganó. Y en sus escritos o en sus dichos, deseando mal para el gobierno. Sí le ha tocado ver, hermanos, o escuchar muchos que estaban en contra o que siguen en contra del movimiento de este político que está gobernando actualmente, decir, pero ahí los quiero ver dentro de 6 años, van a ver cómo esa dictadura se va a convertir en... ¿Sí? Hermano, eso no es desearle un mal. ¿Sí? Cuando, hermanos, para nosotros está llamado el orar y el pedir por el bien de los gobernantes. Aún así sea el gobierno más tirano, ¿sí? Nosotros tenemos que entender los límites de nuestro poder y de nuestra libertad para eso. Porque de ahí empiezan a surgir, hermanos, discusiones, ¿sí? Para el pueblo cristiano, hermanos, uno debería, en este sentido, uno debería de pensar, ok, estoy analizando mi convicción política. Es necesario, hermanos, que el creyente se meta en este tipo de ámbitos y que conozca. Pero si ejerce su convicción política, su voto con temor, cuando pasa lo que tiene que pasar, el pleito ya se acaba, hermano. ¿Sí? Ya no nos toca advertirles a todo el mundo, como muchos lo han hecho, hermanos, y lamentablemente hasta con textos bíblicos. El pueblo pereció por falta de conocimiento, dicen. El, Dios está mandando juicio a México porque eligieron esos gobernantes. Es tremendo, hermano, sí. Es tremendo utilizar pretextos bíblicos para meter cizaña, hermanos, en algún sentido y desear un mal, hermanos, sí. Lo que pasó ya pasó. Pero, hermanos, el no tener bien en claro hasta dónde están mis libertades y dónde está el límite del poder y las libertades entre estos, causa estos revuelos, hermano. Y por esas razones muchas veces ves muchos cristianos en el ámbito de la política manifestándose contra los presidentes y contra los gobernadores. Porque no entienden esto, hermanos. Pero bueno, el libro se está enfocando, hermanos, en el sentido eclesial. Pero ponemos ese ejemplo, hermanos, para que nos demos cuenta, hermanos, de que eso que pasa allá, hermanos, en el reino. Por eso dice aquí, hermanos, la conmoción es en los reinos. Hay una posición reformada, hermanos, muy interesante, que en un futuro muy lejano, quizás a lo mejor, hermanos, nos dé el tiempo para leer este tratado también, que se llama Los Dos Reinos. Es una explicación de cómo el creyente debe estar consciente que el creyente en la vida actual, vive en dos reinos, un espiritual, ¿sí? Y un reino secular, por decirle de algún sentido, hermano. ¿Sí? En el reino del mundo, hermanos, el creyente tiene una obligación,
Y en el reino espiritual tiene una obligación. En el reino espiritual el creyente tiene la obligación de sujetarse a sus pastores. En el mismo nivel, hermanos, no inferior, tiene la obligación en el reino secular de sujetarse a sus gobernantes. Tanto el pastor, hermanos, es un servidor de Dios, como el presidente es un servidor de Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, el que sean buenos o el que sean malos, eso es otra cosa. ¿Sí? Y va a haber un juicio para ellos. Pero ese es punto y aparte. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Sí? Entonces, hermanos, es lo que está tratando de empezar a ver el autor aquí en este pequeño carta para el lector, hermanos, ¿sí? Entender el poder y las libertades de los gobernantes y entender los límites y las fronteras de ambos, porque allí es donde se generan los problemas, hermanos. Y allí es donde se generan los problemas más grandes también dentro de las iglesias. Lo mismo ha ocurrido en las iglesias, dice, y continúa hasta el día de hoy en las más agudas disputas, aunque ahora el tema de la guerra ha cambiado. Cuando dice el tema de la guerra aquí, hermanos, no necesariamente se está refiriendo a una guerra, sino el lugar. ¿Sí? Así como arriba, cuando inicia, se está refiriendo al reino, a los países. Aquí dice, esos conflictos que se dan allá también se dan internamente en la iglesia. Desde aquí empieza a aprender algo, hermanos. Desde aquí podemos empezar a aprender algo práctico, hermanos. Si yo soy alguien que se caracteriza por todo el tiempo estar en contra del gobierno, y esa misma guerra se va a vivir en la iglesia, es muy probable que esa persona que está todo el tiempo en contra del gobierno, va a llegar un momento en que dentro de la iglesia va a estar en contra de los ministros también. Porque se pelea la misma guerra, hermano. Nada más que en reinos distintos. Y el problema es el mismo, hermanos. No conocer hasta dónde es tu límite. Hasta dónde tienes permitido. Hasta dónde llega ese límite. Pero bueno, continuamos, hermanos. Han cambiado sobre quién debe ser el primer sujeto receptor idóneo y completo del poder eclesial. ¿Sí? Dentro de las iglesias, el problema que se estaba viendo en aquel entonces era poder distinguir quién era el sujeto idóneo y receptor de ese poder eclesial que Cristo ha dejado a la tierra. ¿Cómo ese poder se limita y a quién ha sido confiado? Esta controversia es la heredad que nos ha tocado en estos tiempos de manera especial, y ahora que la mayoría de las partes que pueden pretender tener algo que decir al respecto han tenido sus giros y vicisitudes en varias épocas por haber estado en esta controversia por tanto tiempo, y sus alegatos por sus diferentes o sus diversas pretensiones han sido tan escuchados de hace tantos años. Se puede esperar que en breve se llegue a una determinación y que Cristo pronto establezca este poder sobre los herederos legítimos a quienes previamente lo delegó. ¿Sí? Está ya introduciéndose, hermanos, al gobierno específico de la iglesia. En aquellos tiempos más oscuros, esta bola de oro fue lanzada por el así llamado clero, solo para correr entre ellos, dicen. Hubo un tiempo en el que esa bola de oro, ¿cuál es la bola de oro, hermanos? ¿Cuál creen que sea? Es importante esto, hermanos. Voy a leer un poquito más atrás. El primer sujeto receptor idóneo y completo del poder eclesial. El poder eclesial, hermano. ¿Sí? Pero en sí, hermanos, es todo el poder. ¿Sí? En aquellos tiempos más oscuros, dice, esta bola de oro fue lanzada por el así llamado clero. Cuando habla de estos tiempos más oscuros, hermanos, se refiere
al tiempo en el que el clero, hermanos, específicamente Roma, tenía ejercido un poder previo a la reforma, en el que nada que no fuera autorizado por el Papa o por el clero se podía ver, hermanos, o se podía realizar. Dice, solo para correr entre ellos, y como poseían tranquilamente los nombres de el clero y la iglesia, de los cuales se apoderaron ellos mismos, en consecuencia, todo tipo de participación de poder o el conocimiento de los asuntos de la iglesia fue dejado y abandonado totalmente a ellos, mientras que el pueblo, es decir, la congregación, los miembros de la iglesia, que entonces no conocían la ley, habiendo entregado sus almas de una fe implícita. Hermanos, ¿qué será fe implícita, hermanos? ¿Qué creen que sea fe implícita? Una fe que ya viene en ellos, que ya estaba en ellos. Si nosotros le entendiéramos con el contexto de la palabra actual, hermanos, podríamos entender eso. Pero para ellos era otra cosa, hermanos. De hecho, fue una guerra que los reformadores tuvieron mucho en contra de esa fe implícita. Esa fe implícita, hermanos, hacía referencia a aquella fe sin conocimiento. ¿Sí? Aquella fe que tú manifestabas tenerla por el simple hecho de que alguien que te decía que así tenía que ser, y sin investigar nada más, así la tenías, así era. Eso era lo que se referían como fe implícita. Entonces, ¿qué decían, hermanos? Si el sacerdote decía que, por poner un ejemplo, que uno tenía que echar una moneda o dar o pagar una indulgencia para que los muertos de tus muertos salieran del purgatorio y fueran salvos, y los creyentes decían sí, y tenían una fe. Eso era una fe implícita, hermanos. ¿Sí? Una fe, hermanos, a eso le llamaban fe implícita, a la manifestación de una fe sin conocimiento de lo que era, hermanos. ¿Sí? Hoy, hermanos, lamentablemente dentro de las iglesias cristianas muchos tienen una fe implícita. Y es bien tremendo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque dígame usted si no, muchos tienen una fe implícita en Cristo. No tienen ni la más mínima idea qué es Cristo, hermano. ¿Quién es Cristo? Pero manifiestan tener fe en Él. ¿Se dan cuenta de lo peligroso, hermano? Entonces, en este sentido, hermanos, se está hablando de esa fe implícita. ¿Sí? Estos hombres delegaban todo al clero y se aferraron a esa fe implícita. Y ya no, como el gobierno está en ellos, yo hago lo que ellos me digan. Y yo obedezco. Pero hermanos, la ignorancia no te excusa del pecado, hermano. ¿Por qué, hermanos, el cristianismo actual ha llegado a la degradación a la que ha llegado, hermano? Sí es cierto, hermanos, sí. Ministros, o como lo dijo no recuerdo si fue Spurgeon, no, Sproul, púlpitos débiles. Sí es cierto, hermano. Sí. Sí hay gran responsabilidad en los ministros, hermanos, que no se enfocaron en estudiar realmente, en profundizar la escritura, y se fueron, hermanos, y siguieron practicando únicamente tradiciones sin corroborar que fueran bíblicas. Sí es cierto, hermanos, sí. Sí hay responsabilidad de eso. Pero, hermanos, la membresía, lo mismo que vivió en aquel tiempo de reforma, esa fe implícita, lo vivió hoy, hermano. Porque los ministros, hermanos, quizás fueron los que empezaron a decir, hay que empezar a generar estrategias para acercar a la gente. Y de repente empezaron a reducir la predicación y a hacer más conciertos evangélicos. Pero todos los creyentes, hermanos, creyeron que eso era correcto.
Entonces te das cuenta cómo ese poder, hermanos, lo arrojaban a un solo lado y otro nada más seguía, sin darse cuenta que también él tenía responsabilidad. Entonces, a esto es a lo que se está refiriendo el autor, hermanos, ¿sí? A esa fe implícita, en lo que se debería creer. Sufrió mucho más ser privado de todas las libertades en los asuntos eclesiales. ¿Eh? Este regio don que había sido legado por Cristo a su iglesia fue tomado y colocado en tronos tan elevados de obispos, papas, concilios, generales, etcétera, no solo muy por encima de estas cosas en la tierra, es decir, el pueblo, sino también de las cosas en los cielos. Nos referimos a los ángeles y ministros de las propias iglesias, a una distancia tan grande del pueblo que ni siquiera se sospechaba que pertenecía a ellos el menor derecho al poder o al conocimiento de los asuntos de la iglesia o participación en ellos. Sin embargo, hacia estos últimos tiempos, perdón, hermano, aquí, antes de aquí, si alcanzamos a notar, hermanos, que dice que nos referimos a los ángeles y ministros de las propias iglesias. Llegó un punto, hermanos, donde la bolita de poder se aventó tan alto, ¿sí?, que se fue a un grupo de gente que a lo mejor ni siquiera pertenecía a esa iglesia local, pero allá arriba estaban ejerciendo. Sí alcanzamos a ver, hermanos, a Roma en todo esto, ¿no?, a la enseñanza de Roma. Por ejemplo, hermanos, ¿usted sabía, hermanos, que dentro de las congregaciones católicas romanas aquí, actualmente, ninguna congregación puede hacer uso de las ofrendas para los gastos propios del edificio? No pueden hacer uso de los gastos, hermano. Esa se manda a Catedral en el caso de aquí de Obregón. Y Catedral hace lo propio. Y de arriba empiezan a distribuir, hermano. Ojo, estamos hablando de las ofrendas. ¿Qué le dicen a las iglesias? ¿Tienen gastos que hacer? Hagan actividades. Hay que pagar luz, hagan actividades. Hay que hacer esto, hagan actividades. Porque las ofrendas no se tocan. Las ofrendas van para allá. Entonces, el poder ese, hermanos, llegó tan alto que ya ven ahorita, creo que inclusive hasta los matrimonios, los únicos que pueden disolverlos son los cardenales, algo así, ¿no? Creo, por el estilo. En el creencia de ellos, ¿no? Entonces el poder lo aventaron tan alto que inclusive de las propias iglesias locales se perdía. Y esto es a lo que está haciendo referencia en algún sentido el autor, hermano. ¿Sí? Sin embargo, dice, hacia estos últimos tiempos, después de mucha supresión de dicho poder y conocimiento, de nuevo, y esto como la cuestión de muchas demandas renovadas y retiradas una y otra vez, y al ser revocada a menudo la sentencia, incluso de estados en su totalidad, ahora en estos días se ha acercado tanto el pueblo, la participación del poder o el conocimiento de los asuntos de la iglesia, que ellos también han comenzado a alegar y a demandar que se les legue una parte y legado. Que se les legue. ¿Qué significará legue, hermanos? Muchos a lo mejor se equivocaron en el error de traducción, ¿no? Que se les legue es como si alguien estuviera heredando algo. ¿Sí? Es una herencia, dar una herencia. ¿Sí? Es decir, hermanos, dar algo que no les pertenece, pero que les puedan dar. Que algo que le pertenece a alguien más, pero te lo estoy dando. ¿Sí? Es decir, yo compro un carro, me pertenece a mí, pero se lo voy a regalar a la hermana María Elba. ¿Sí? Es en ese sentido, hermano, ¿sí? Entonces, el pueblo empezó a demandar que se les diera, ¿sí? Los santos, en estos tiempos de conocimiento, al encontrar que la llave del conocimiento ha abierto tanto sus corazones, llave del conocimiento, hermanos, aquí
remarquémoslo porque más adelante lo vamos a retomar, esta llave del conocimiento. Ha abierto tanto sus corazones que ven con sus propios ojos lo sustancial de la piedad y que, mediante la instrucción y guía de sus maestros, están capacitados para entender por sí mismos otras cosas a cuya práctica deben unirse. Por tanto, muchos de ellos comienzan a sospechar cada vez más que les debería corresponder de igual manera alguna parte en la llave del poder. Es decir, el autor empieza a decir, debido al conocimiento que se está desarrollando en algunos, ¿sí? Específicamente los reformadores que empezaron a pasar la enseñanza de la escritura al pueblo, la membresía se empezó a dar cuenta de que, ok, si hay algo de esas llaves que nos pertenece. Y empezaron a pedir. No, no es únicamente el clero. ¿Debido a qué se empezó a dar esto, hermanos? ¿Por qué empezaron a caer en cuenta en esto los hombres de aquel tiempo, hermanos? Por el conocimiento que empezaron a desarrollar. Entonces, hermanos, su fe ya no estaba siendo fe implícita. Su fe ya era una fe con conocimiento. Esa es una verdadera fe, hermano. Una fe con conocimiento. Algo así como una fe ciega, hermanos, no es correcta. ¿Sí? Muchos dicen, tenemos que tener una fe ciega en Dios. No. Tenemos que tener una fe con conocimiento de quién es Dios. Porque si tenemos una fe ciega en quién es Dios, es muy probable que muchas cosas que nos pasen nos vaya a decepcionar. ¿Y quién va a ser el primero en decepcionarnos en nuestro pensar? Dios. Entonces, ellos empezaron a dar por ese conocimiento. Sin embargo, cuidado con esto, hermanos. Errar yendo al otro extremo fue la desdicha de aquellos que en estos últimos tiempos revivieron por primera vez este alegato del derecho de los pueblos. Ojo, dice, miren, sí, por un conocimiento, muchos empezaron a dar cuenta que parte de estas llaves del poder le correspondía. Pero su error fue llegar al otro extremo. Ahí tienen que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Sí? Entonces, de aquí vamos aprendiendo, hermanos. El poder, las llaves del reino pertenecen, pero hay que cuidar los extremos. No están ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? Como siempre ha sido el destino de la verdad cuando sale a la luz por primera vez en la iglesia, de debajo de esa larga noche de tinieblas que el anticristianismo había traído sobre el mundo, para la que le acompañara una larga sombra de error. El alegar o reclamar para sí todo poder, que los ancianos puestos sobre ellos solo ejercían por ellos el poder que era propiamente de ellos, y que Cristo, como sostenían, había estatuido radical y originalmente en el pueblo solamente. Es como decir, es como decir, había establecido de forma así nada más única. Entonces, ¿qué estaban diciendo, hermanos? ¿O cuál era el pensamiento de algunos? Ok, miren, no es que les corresponde todo el poder. Nosotros tenemos parte. Pero dice el autor, como siempre sucede, después de pasar por un largo periodo de oscuridad, quienes despiertan a la luz, muchos de esos que despiertan a la luz caen en el otro extremo. ¿Qué comentábamos, hermanos, el día domingo, hermanos? Iglesias reformadas que abren sus ojos a la luz. ¿Y qué es lo primero que empiezan a hacer? ¿Alguien se acuerda que decíamos? El domingo. Abren al despertar y empiezan a ver los errores, los errores que nosotros teníamos, pero al ver los errores que nosotros teníamos, empezamos a ver los errores de aquella iglesia, de aquella iglesia, de aquella iglesia y de aquella iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Se encierran, una burbuja.
Se enclausuran y dicen, no nos queremos contaminar. Y nos cerramos porque nosotros somos una iglesia que nos estamos reformando. Y no queremos contaminarnos con los otros. Eso es caer en los extremos, hermanos. ¿Sí? Acá estaba pasando lo mismo, hermanos. ¿Sí? Empezaron muchos a darse cuenta de que sí había una parte del poder, o sí había el poder que le había sido delegado a ellos como pueblo, pero empezaron a decir, es que originalmente fue establecido para nosotros todo. Y el clero fue agarrándolo poco a poco, pero originalmente fue dado a la iglesia. Ese fue el pensamiento que tuvieron, hermano. Y ojo lo que dice, al pueblo solamente. ¿Sí? Continuando dice, pero después de que se hayan alegado todos los títulos de los que se contentan con nada menos que el todo, el juicio y la sentencia final pueden caer posiblemente en una adecuada y debidamente proporcionada distribución y dispersión de este poder, hermanos. Entonces dice, lo correcto, hermanos, es entender la adecuada distribución y dispersión de ese poder. Ni en el clero, ni en el pueblo, ni todo en los gobernantes, ni todo en los gobernados. Es una distribución de ese poder en varios participantes y el todo en ninguna de las partes. ¿Sí? En las mancomunidades, la dispersión de varias partes del poder y los derechos en distintas manos para que coincidan y estén de acuerdo conjuntamente en los actos y procesos de peso y trascendencia es lo que provoca su crasis o constitución saludable, lo cual las hace duraderas y preservan su paz cuando ninguna clase de persona se encuentra excluida, sino que, según su involucramiento, se le deja y confía una medida adecuada de poder o privilegio. Por lo tanto, la sabiduría de los primeros constituyentes de las mancomunidades se ve más en este justo equilibrio del poder y los privilegios y en el establecimiento de los límites exactos de lo que se confía a cada uno. Incluso admiramos más esto que sus otras leyes y por experiencia se considera que una definición y separación claras y distintivas de todas estas parcelas del poder, según su tipo y también su alcance, es tan esencialmente necesaria, si no más que cualquier otro estatuto que establezca los tipos y grados de delitos o penas. Está diciendo, hermanos, el delimitar los poderes sobre quienes caen y las formas en las que caen es más importante que tener en algún sentido bien identificado las consecuencias de cada falta. Porque ¿quién va a ejercer eso? ¿Vamos bien, hermanos, hasta aquí? ¿Sí todos vamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Me preocupa que no respondan. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Pero sí vamos más o menos, hermanos. O a ver, hasta aquí, hermanos, ¿qué hemos podido aprender, hermanos? Un poquito más fuerte, mamá, no escucho. La comprensión la va a adquirir cuando den el repaso. Pero hasta aquí, hermanos, ¿sí? Hasta aquí. Hasta aquí, ¿qué podríamos, por ejemplo, usted, Ana María Isabel, qué pudiera rescatar de esto? O sea, lo que estoy viendo es que se está viendo el gobierno terrenal, pues el gobierno de la iglesia, pues como, pues la verdad es que Es que, hermanos, si se les hace complicado, díganos por qué. Porque yo voy avanzando. Y si voy avanzando, ¿sí? Va a haber problemas, hermanos. ¿Por qué? Porque después vamos a ir en el capítulo 5 y no nos vamos a acordar del 1. Es importante, hermanos.
Miren. Vamos a hacer algo. Hay palabras, por ejemplo, ahorita en una hija dije, creía pudiera como pensar que estaba mal escrita. La palabra esa que leíste tú, donde dice, había estatuido radical. Ah, el estatuto radical. Estatuido significa demostrar, asentar como verdad una doctrina o un hecho. Sí. Y radical, pues es que es de manera brusca o donde dice, había asentado de manera brusca y originalmente en el pueblo solamente, y hablaba de que el poder estaba no en el clero, Ajá. sino en la iglesia. Cristo lo había establecido así. El poder en los ancianos en las iglesias. Voy a tratar de explicar, hermanos, en este tiempo, lo que hemos leído hasta aquí, para no avanzar más. En una manera resumida, pero más sencilla, hermanos, ¿sí? Miren, ojo, hermanos, ¿qué nos está diciendo el autor hasta aquí, hermanos? Hasta aquí. Primero nos está diciendo, hermanos, que los principales conflictos en los reinos, y al decir reinos, hermanos, me refiero a naciones, ¿sí? Es porque no se tiene delimitado el poder del que gobierna y los gobernantes. Dice, estos todo el tiempo están en contraste pelea. Sí, hermanos, puede ser a lo mejor un marciano, pero son dos puños que están así, hermanos, ¿eh? Digo, a lo mejor no se entiende mucho, son dos puños que están así, ¿no? Las constantes peleas se dan, hermanos, porque hay un pleito entre el gobierno y los gobernados, entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Siempre hay ese constante poder. Y dice, las mayores revoluciones dentro de los reinos, naciones, póngale usted, se dan por esto. Estos se levantan en contra de estos, muchas veces porque estos están por encima de estos, ¿sí? Porque estos tienen todo el poder, ¿sí? Y el autor dice, esto pasa siempre. Así empieza explicando, ¿sí? Hasta aquí, hermanos, estamos de acuerdo, ¿va? Entonces dice, esto lo trasladamos a la iglesia. Ese problema lo trasladamos a la iglesia. Y ese problema, ¿cómo lo presenta? Este gobierno lo presenta como algo que le dice el clero. Y lo vamos a entender nosotros, ¿sí? Como el autor le dice pueblo ahí. Para traducirlo a un lenguaje más para nosotros, ¿sí? Le voy a poner aquí membresía. ¿Sí? Membresía. ¿Sí? Acá está el clero. Ojo, hermanos, quiero aclarar algo, ¿eh? El clero, ¿sí? No es necesariamente el pastor de la iglesia local, porque lo que queremos es traducirlo a la enseñanza de nosotros, hermanos, ¿sí? El clero, hermanos, el clero, haga de cuenta, todos los representantes, haga de cuenta aquí había una iglesia, dos iglesias, tres iglesias en una zona geográfica, ¿sí? Vamos a poner, en Sonora hay 3 iglesias, ¿sí? En Sinaloa hay 2 iglesias. En Chihuahua hay 4 iglesias.
¿En qué otro estado le gusta? El que estado y XY. Hay otras dos, ¿sí? Todas estas son iglesias locales. De estas iglesias locales, cada uno manda representantes. Y al final de cuentas, aquí tienen uno o dos ministros que representan a estas iglesias. ¿Sí? Aquí tienen otro, aquí otro y aquí otro. ¿Sí? Esto es en México. ¿Estamos de acuerdo? Esto es en México. Pero esto mismo, ¿sí? Lo tienen en Colombia, en el país que tú quieras. Esto mismo lo tienen en el país. Y aquí tienen ciertos representantes, ¿estamos de acuerdo? Aquí vamos a decir que aquí en Colombia tienen otros 3 representantes de todas las iglesias. De aquí de México dicen, de aquí vamos a sacar un representante. Y de acá vamos a sacar otro. Y vamos a sacar 3 más. Estos que se unieron en todo un gobierno, en todo el mundo, es el clero. Todo lo de acá es el pueblo. ¿Sí? En ellos decían, acá recae el poder. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, exactamente. Es lo que Roma hace. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, cuando los reformadores protestan contra Roma, especialmente en el sentido eclesial, hermanos, y específicamente los bautistas y los congregacionalistas, dicen, es que el presbiterianismo no es otra cosa que un gobierno como el de Roma, nada más que le cambiaron el nombre. ¿Sí? Acá era el clero, le pusieron el presbiterio. O sea, nomás lo hicieron más largo. Pero es lo mismo, decían. ¿Sí? Entonces, eso es el clero, hermanos. ¿Sí? Hasta que estamos de acuerdo. Esta parte es importante, hermanos. ¿Sí? Entonces, ojo, hermanos, no está hablando de los pastores de cada iglesia. ¿Sí? Es decir, hermanos, el hermano Mario no es el clero de Torrefuerte. No, de hecho, nosotros ni siquiera vivimos en esta estructura. ¿Sí? Nosotros no la manejamos. Inclusive ni siquiera dentro del compañerismo. La iglesia de Dios sí. ¿Sí? Ellos sí. La iglesia de Dios en algún sentido ellos sí tienen. ¿Sí? De hecho, el caso de los de esta luz del mundo, sí tienen eso. ¿Sí? Pero nosotros no, hermanos. Entonces, los de acá, ¿sí? Los de acá, llegó un tiempo, ¿sí? En el que estos obedecían a estos por una fe implícita. Estas son las partes importantes, hermanos, que me gustaría que lo entendiéramos. No tanto las terminologías, sino estas partes importantes. Estos seguían a estos por una fe implícita. ¿Qué es una fe implícita? Estos les decían en qué creer y estos lo creían nada más porque estos les decían. No porque estos investigaran, razonaran. Ellos, hermanos, ni siquiera tenían acceso a esto que tenemos nosotros, hermanos. Para ese tiempo apenas, hermanos, estaba abriéndose el acceso público al estudio de la escritura. Hermanos, en aquel tiempo no se podía hacer esto que estamos haciendo, hermano. Para empezar, el pueblo no sabía latín y era donde estaban escritos en latín. Hebreo, griego, arameo y latín, hermano. ¿Sabe qué empezaron a hacer las universidades, hermanos, cuando empezaron a protestar contra esto? Empezaron a enseñar obligatoriamente en las escuelas desde la educación inicial hebreo, griego, arameo y latín. Obligatorio, hermanos. ¿Sí? Jovencitos de 13, 14 años sabían hebreo, griego, arameo y latín. Y su idioma, imagínense, hermano. ¿Por qué? Porque empezaban a estudiar esto. Entonces, ¿qué se dio, hermanos? Esa fe implícita se empezó, hermanos, a menguar, a llenar de conocimiento.
¿sí? Empezó a tener conocimiento. Cuando esta fe implícita empezó a tener conocimiento, ¿sí? Dice el autor, pero cuando la gente despierta el conocimiento, si no cuida los extremos, puede pasar algo muy delicado. ¿Qué es? Que este se quiera poner sobre encima de este. ¿Sí? Que los gobernados se quieran poner sobre encima del que gobierna. ¿Sí? En algún sentido, en la primera instancia, el gobierno es autoritario, fue autoritario, pero acá cuando esa fe implícita empieza a desaparecer, el extremo estamos hablando, hermanos, ¿sí? El extremo del conocimiento al que te puede llegar, el extremo peligroso, es que el gobernado se rebele contra el gobierno. Y entonces, en el caso de la iglesia, estos empezaron a entender por conocimiento que una parte de ese poder le correspondía a la membresía. Primero empezaron a decir, denos un poco, pero no se quedaron en el denos un poco. No, la realidad es que a este nunca le perteneció. A este nunca le perteneció. Todo el tiempo le perteneció a este. Y hasta cierto sentido, hermanos, podemos decir que es verdad. La próxima semana vamos a profundizar un poquito más en esto. ¿Sí? Porque hasta cierto sentido es verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque esto no es bíblico. Esto no es bíblico, hermanos. ¿Sí? Hay un sentido en el que uno puede hacer o puede reconocer, y nosotros como bautistas confesionales creemos en sínodos, ¿sí? Pero no con este poder, ¿sí? Más adelante, hermanos, cuando llegue su tiempo, vamos a analizar esto, ¿sí? Estos empezaron a tener y empezaron a decir, no, este poder del que se apropiaron ellos, originalmente le corresponde a la iglesia. ¿Sí? Esa fe implícita, bueno, antes de aquí, una fe con conocimiento, y empezaron a decir, ese poder le corresponde a la iglesia. ¿Sí? Y originalmente le fue dada a la iglesia. El detalle es que este clero se la fue quitando, pero le corresponde originalmente a la iglesia. Pero el extremo que hay que cuidar, hermanos, ¿sí? Es que ellos empezaron a hacer menos al gobierno establecido de las iglesias locales. ¿Qué me refiero con gobierno establecido de las iglesias locales? ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿Cuál es el gobierno establecido en la iglesia local? No, los gobiernos establecidos, hermano. El tipo de gobierno es un gobierno congregacional. Le voy a recordar, hermanos, clase de hace 2 o 3 domingos. Oficiales de la iglesia. ¿Sí? Ya sé por qué no me contestaron, hermanos. Yo fui el del error. Gobierno designado. Pero por ahí, ¿verdad? El gobierno designado. Los oficiales, ¿sí? ¿Qué empezó a pasar con esto, hermanos? Que en un extremo, hermanos, cuando se entendió esto, empezaron a quitar el poder aún de los oficiales establecidos. Entonces, este autor, ¿qué hace, hermanos? ¿Y qué nos va a ir enseñando? A encontrar el camino medio. ¿Sí? La próxima semana, hermanos, vamos a hablar un poco de dónde nacen y cómo se genera el movimiento este de los brownistas, que si recuerdan la semana pasada lo vimos, el gobierno de la democracia, ¿sí? ¿Antes de la reforma o después de la reforma? No, hermano, esto se dio durante el periodo de la reforma. Sí, esto se dio durante el periodo de la reforma. De hecho, hermanos, lo de este libro estamos viendo lo que se vivió en Londres, ¿no? ¿Sí? Lo que se vivió en Londres. En otros lugares, ¿sí? Se empezó a dar de diferente manera. Pero aquí estamos viendo posterior a la reforma, ¿no? Cuando ya empezaron a tener libros. Esto se empezó a dar ahí.
Esto sí nació desde... Ese fue con conocimiento se dio en el llamado siglo de las luces. No lo entendí. Ese fue con conocimiento se dio en el llamado siglo de las luces. Sí, el Renacimiento, ahí de esa época, que en ese sentido es la Reforma. Ahí empezó a surgir todo esto. ¿Sí? Y acá, el posterior a esto, del siglo XVI hacia abajo, por eso le llamaban el oscurantismo. ¿Sí? Y del siglo XV, XVI en adelante, le llamaban la época de la luz. ¿Sí? Entonces, esa parte se dio, hermanos, sí. Pero bueno, hermanos, hasta lo que hemos leído hasta ahorita, ¿sí? Con frases, con palabras, ¿sí? Esto es lo que me interesa que entendamos. Porque el autor va a hacer mención, ¿sí? De lo importante de entender esto. Esto fue lo que dio entrada a la exposición de John Cotton, ¿sí? El cuidar esto, ¿sí? Porque el autor dice, en algún sentido, tiene su utilidad, pero él le llama sínodo. Tiene su utilidad. ¿Sí? Algo es parecido a esto, no igual, pero sí en algún sentido parecido. Y aquí empieza a hablar de los sínodos de las iglesias, que en algún sentido tienen cierto poder. ¿Sí? Y él empieza a hablar acerca de eso, ¿no? Hasta aquí, hermanos, de esto, ¿les queda un poquito más claro? La verdad, hermanos, sin miedo a equivocarnos, hermanos. Si no, hermanos, volvemos. ¿Mande? Bueno, esa parte es importante, hermanos, sí. No lo vamos a ver ahorita la semana que entramos a profundizar un poquito más, pero así de forma breve, hermanos. El sínodo son cuando 3, 4, 5 iglesias tienen comunión, están bajo la misma fe, ¿sí? En un área geográfica designada. Muchas veces ellos, los representantes de las iglesias, que por lo regular era el ministro o los ministros, se reunían para entre ellos procurar consejo, procurar más que nada consejo, establecimiento doctrinal, para entre todos llegar a ciertos acuerdos contra cosas que se estaban viviendo. Por ejemplo, hermanos, cuando el domingo estamos viendo un poco acerca de eso, hermanos, sí. Pero le pongo un ejemplo, hermanos, sí. El credo niceno que nosotros repetimos después de la Santa Cena. Ese credo, hermanos, no fue lo único, hubo más aspectos, pero parte del credo ese nace de un sínodo. ¿Qué es un sínodo? ¿Sí? Se llamó a que varias iglesias se reunieran los ministros en un punto establecido a aclarar ciertos aspectos en cuanto a ciertas doctrinas que se estaban esparciendo por esas regiones. Ese trabajo lo hizo un sínodo. Entonces, nosotros para transportarlo hacia acá, de repente nosotros podemos tener comunión con X cantidad de iglesias. Y dentro de esa cantidad de iglesias, se está viendo que hay una iglesia que está enseñando cosas que no son correctas. Y por poner número, ¿no? 9 de 10 sabemos que esas cosas no son correctas. Hay que juntarnos dentro de los oficiales de esas 10 iglesias y exhortar a esa iglesia que lo que está enseñando no es correcto. No tenemos poder sobre esa iglesia. ¿Sí? Lo más a lo que puede llegar las iglesias, demás iglesias, es a decir, ya no tenemos comunión contigo. No te estamos entregando a Satanás, porque eso no le corresponde, pero ya no tenemos comunión contigo. Nuestro sínodo ya no tiene comunión contigo. A eso más o menos se refiere un sínodo. ¿Sí? Cuando se juntan diferentes iglesias con la misma fe en este sentido, ¿no? En el caso de nosotros, adheridos a la confesión bautista. Eso es lo que forma, ¿no? ¿Sí le queda más o menos claro? Entonces, hermanos, vuelvo a preguntar, hermanos, porque con esto cerraré. Hasta aquí, hermanos, en esto. ¿Dudas? ¿No? Hermana Marisabel, ¿sí le queda un poquito más claro?
¿Sí? Sí, ahí vamos. La verdad, hermano, sin miedo. El detalle, hermanos, es, de igual manera, hermanos, es esperable, y yo lo entiendo, que en esta carta, y creo que es bueno, surjan dudas, ¿sí? Porque esta no es la exposición. Esto es lo que da origen, o lo que el autor o quien esté escribiendo esta carta ve como necesario de antecedente para entrar a la exposición. Muchas cosas de las que estamos viendo aquí, seguramente cuando empecemos a estudiar el escrito, vamos a empezar pues por eso. Por ejemplo, hermanos, ahí dice que se empezaron a dar cuenta, si usted recordará, ¿sí? A lo mejor algunos se van a acordar, se empezaron a dar cuenta de la llave del conocimiento. ¿Sí se acuerda? Donde dijo que algunos se empezaron a dar cuenta de la llave del conocimiento y que ellos ejercían cierto poder. ¿Qué será la llave del conocimiento, hermano? Ahí no dice. ¿Verdad que no dice? Nomás dice que empezaron a dar cuenta que la llave del conocimiento les correspondía. Pero antes habla del poder. No lo escuché, perdón. Pero antes habla como si fuera el poder. Es que es parte del poder, ¿sí? Recordemos que el poder de la iglesia, o esas llaves que se le dieron, pues son llaves en plural. Y aquí hace mención de una. La que caía en el presbítero, que es con las letras que tiene el símbolo ahí. Fíjese, hermano, La libertad del podríamos pensar que pudiera ser eso, pero hay un aspecto específico, hermano, ¿sí? Más adelante vamos a ver sobre a qué se refiere esa llave del conocimiento, hermanos. Pero así de grandes rasgos, hermanos, es cuando nosotros somos salvos. Cuando somos regenerados y algo pasa en nosotros. Tiene que haber un conocimiento, hermanos, para manifestar realmente una salvación. ¿Sí? Esa llave del conocimiento abre una puerta. Nosotros ya fuimos regenerados, ¿sí? Pero en esa regeneración, hermanos, que se dio en nuestra vida, no sabemos, hermanos, el tiempo que vaya a pasar en que nos vamos a dar cuenta, hermano. O sea, sí. Eso pasó con los apóstoles y cuando dice que Dios les abrió el conocimiento, el entendimiento, que Dios les dio el entendimiento y que A ver que le está. ¿qué sucedió? Pues en ese momento. Ya ve, hermana, que le está entendiendo. Ya ve. Ahí va, hermana. Va haciendo referencia a eso, hermano. ¿Sí? Ese conocimiento, hermanos, que abre, ese poder que abre, si bien es cierto, hermanos, no podemos negar que es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, pero ¿quién se tiene que arrepentir? ¿Quién tiene que tener la fe? No es Dios, hermanos, que la va a tener por nosotros. Él nos está dando esa llave al creyente, que se traduce en una llave de conocimiento, para que él la use. Si Dios no nos da esa llave, ¿podemos abrir esa puerta? No. Entonces, ven cómo encontramos una línea muy interesante en el entender estas llaves. ¿Sí? Entonces, esa es la parte interesante de entender esto, hermano, sí. Esa es la parte interesante, ¿no? Cuida. Voy a detener la grabación hasta aquí, hermano, porque ya es tiempo.